muchísimo gusto a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, Rodrigo, feliz de estar aquí una vez más en estas semblanzas deportivas y pues con una secuencia ya bastante interesante y de un especialista que últimamente ha estado bastante activo y pues ahorita nos contará un poquito de esto. La segunda parte que les prometimos del programa con Luis Villicaña, nos da muchísimo gusto una vez más recibirte aquí en Semblanzas Deportivas, Luis. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo has estado? Muy bien, Rodrigo, gracias. Buenas noches, Luis, también. Pues aquí listos para aprovechar el tiempo. Gracias, Luis. Brevemente, haciendo un rápido repaso de lo que platicamos la ocasión anterior, nuestro invitado, Luis Benjamín Villicaña Muñiz, comentarista deportivo, analista y cronista con poco más de 40 años de experiencia en prensa deportiva, en medios como la radio, la televisión, la prensa escrita, y de un tiempo para acá, pues también en los medios digitales, en los medios del Internet, especialista en ciclismo deportivo, entrenador y directivo en distintas etapas de su vida, de su carrera, eh, estudiante universitario desde el bachillerato, la licenciatura, un universitario de cepa. Y la ocasión anterior, nos quedamos, mi estimado Luis, mis estimados Luises, en el ingreso, que nos platiques un poco, Luis, ¿cómo fue tu ingreso a aquella querida y recordada televisión del Estado como lo era Imevisión? Tu incursión en Imevisión, tu incursión con José Ramón Fernández y pues estar al mando y a cargo de precisamente de la disciplina que tanto te gusta, que tanto te apasiona, el ciclismo, y pues de manera particular un servidor recuerda aquellas en los años 80, 90, las vueltas a Francia, las vueltas a Italia y las vueltas que había aquí en México, siguiéndole la pista a Raúl Alcalá. ¿Qué nos puedes contar de cómo se dio tu incursión a Imevisión? Con mucho gusto, Rodrigo. Sí, habíamos hablado la vez pasada y obviamente, pues sabiendo, determinando lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa semblanza? Pues este es un bosquejo biográfico y la vez pasada nos fuimos hasta mis orígenes como competidor a los 6 años, desde Sí. 1957, ya con los colores de la universidad, con mi uniforme, que por ahí les mandé las fotos a Luis, con el uniforme que decía Pumas Universidad. Y bueno, la llegada a la televisión se da como efecto justamente de la publicidad. Teníamos una revista que arrancamos en 1986, ya después de haber tenido pues ya una trayectoria como competidor desde infantiles, desde juveniles, habiendo incursionado ya en la directiva de la entonces Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM. La Sí. vez pasada habíamos recordado al ingeniero Alejandro Cadaval Torres, a Mario Revueltas, habíamos recordado también a Jesús Chichino Lima, al recién desaparecido Dionisio Uribe Álvarez, al Sí. licenciado Gamboa. Todos ellos nos fueron incursionando y entonces surgió la oportunidad de fundar una revista. No era la primera en México, pero es que llevábamos años sin tener una publicación impresa de lo que era el ciclismo nacional. Y esto arranca en el 1986. Entonces ya para ese tiempo habíamos estado al frente de la Dirección de Actividades Deportivas como entrenador en jefe de la UNAM y precisamente la chamarra que hoy me puse, la que saqué por ahí del armario Qué todavía con bonita estos está. colores, con este diseño que me tocó diseñar cuando fui entrenador en jefe en 1976, 77 por allá. Y Ok. entonces con la revista, buscando publicidad, fuimos a buscar a uno de los que fue pionero del equipo de ciclismo de la UNAM en 1950. Empresarios ellos, con recursos, con capacidad, pero pues no nos apoyaron en cuanto a publicidad, pero sí me recomendaron o me abrieron la puerta con la firma que patrocinaba Deporte B con José Ramón Fernández cuando todavía era Imevisión. Y bien lo recordaste ahorita, ¿sí? Después Imevisión cambió a TV Azteca y después, bueno, pues han venido muchas evoluciones en la vida profesional. Porque habíamos recordado con Luis, bueno, pues cómo arrancó el ciclismo de la UNAM con el profesor Jorge Molina Celis. Sí. También habrá que recordar al profesor Oscar Green Peña, que la última vez que lo encontramos él andaba
por Baja California Sur, por allá, pero había sido parte fundamental, ¿no? Como también, pues recordamos por ahí, pues a nuestro diseñador, a nuestro Manuel Andrade, el diseñador del Puma, a nuestro querido Pajarito, porque hay algunos que confunden por ahí al Pajarito con el Canario. Tendrán No. plumas los dos, pero el Canario era de fútbol americano, no sé si ya falleció la última vez que Sí, lo regaló. desafortunadamente no Fíjate, tengo me regaló un refresco. ejemplar de su revista de fútbol americano. Y con Deporte ese gráfico. contexto, ¿sí? Deporte gráfico, con ese concepto de las revistas, pues fuimos a dar a la agencia de publicidad que manejaba el programa de Deporte B. Fuimos a buscar para que nos diera un anuncio. Era la marca Nissan. Todos decimos Nissan, pero se pronuncia Nissan. Sí. Y llegamos ahí y lo primero que me dijeron, pero es que el ciclismo es un deporte pues para gente de escasos recursos. Nosotros ya dejamos de ser Datsun, era el nombre de la marca japonesa. Ahora Sí. somos Nissan. Dice, y pues la verdad, en ciclismo, ¿quién va a traer un Nissan? Y le dije al señor, a don Luis Adame, que era el gerente del hombre encargado de la marca, y asómate por tu ventana. Había un carrito chiquito deportivo muy bonito, muy con quemacocos y más, el modelo Hikari. ¿Tú traes un Hikari? Me dijo, sí. Y dice, oye, ¿no te interesaría, más allá de darte un anuncio, ¿no te interesaría entrar a radio? Y yo tengo mi programa de radio en Radio ABC Internacional, que era la estación de Mario Vázquez Raña, Sí. allá por Avenida Universidad, por Eugenia, casi esquina con Universidad. Sí. Y me dice, pero ¿no te interesaría Radio Asir? Claro, cadena nacional era diferente. Claro. Digo, pues tengo mi programa de radio. Y dice, oye, ¿y la televisión no te llama? Y pensando, jugando, pues, claro que sí. Señorita, comuníqueme con José Ramón Fernández. Así, con autoridad y con la confianza de que era el que mandaba. Lo Sí. comunicaron con José Ramón y prácticamente le dio instrucciones. Le dijo Luis Adame, mira, tengo enfrente de mí a una persona que le gusta mucho el ciclismo, que sabe, que conoce, que fue entrenador de mis sobrinos, que son campeones nacionales, él los entrenó en el equipo de la universidad. Y entonces, pues me gustaría que le dieras ahí unos 5 minutos en Deporte B. Y te juro, Rodrigo, que yo pensé que eran 5 minutos una vez en Ajá. Deporte B. No, estaba hablando de que dentro de la programación de Deporte B me abrieran un espacio para ciclismo. Total, Lindo, se lindo. concretó la cita con José Ramón Fernández, fuimos a verlo, ya las instalaciones ya acá en donde hoy está TV Azteca, ahí en Periférico Sur, Sí. y pues la llegada con José Ramón no fue nada fácil, Me porque tengo imagino. por ahí, tengo un comentario, ¿no? Yo te puedo decir, es que José Ramón se siente mucho y yo soy mucho. Entonces nos caímos como dos alesnas, como dos agujas. Total, me recibió. ¿Usted me viene a ver a mí? Sí, señor Fernández, vengo de parte de Luis Adame. Le cambió hasta el tono de voz. Sí. A ver, dígame. Pues vengo por comentarista de ciclismo. ¿Qué experiencia tiene usted en televisión? Digo, pues he estado en algunos programas, he estado en algunas entrevistas. No, la televisión es otra cosa. Digo, tengo una revista especializada, tengo un programa de radio. La televisión es otra cosa, me volvió a gritar. Y le digo, señor Fernández, pero no es una ciencia. Entonces, mire, vámonos al grano. Usted tiene como comentaristas de ciclismo a Alberto Fabris del Toro, de allá de Puebla, que sigue en los medios de comunicación, y Sí. a Carlos Albert, aquel que fue defensa del Necaxa y de selección nacional. Ellos Sí. eran los que narraban ciclismo. Dije, con todo respeto, señor Fernández, ellos son de fútbol. De ciclismo, pues no. Total, le dije, mire, señor Fernández, aquí le dejo mi tarjeta, estoy a sus órdenes. Usted es una persona muy ocupada, yo también. Y te juro, Rodrigo, que salí diciendo, no me va a llamar nunca. Claro. Pero en eso surgió una de esas vueltas que organizábamos. Estábamos haciendo, primero habíamos creado la carrera de la frontera norte de Matamoros a Tijuana, que la mencionamos la vez pasada, y al final, después de 3 o 4 etapas, ya nada más se hizo en Chihuahua. Y la carrera empezó Sí. en Ciudad Juárez, bajamos por Camargo, por Delicias, terminamos en la capital. Por alguna razón extraña, porque yo era el director y no me acuerdo por qué, la carrera se terminó en viernes, que no era normal. Y en Ok. aquel entonces, pues yo podía viajar con el boleto de Rodrigo de Buen o con el de Luis Bolaños, no te decían nada en los aviones. Mi compañero de habitación me dijo, oye,
tú sí compraste Fayuca allá en la frontera, yo no compré nada y me dieron boleto para viajar a primera hora. Digo, no, a mí me lo dieron hasta en la noche, todo el día aquí en Chihuahua. Dice, ¿y si me cambias tu boleto? Entonces yo me regresé temprano y él se regresó por la noche. Ok, Llego a la casa de ustedes, mi familia no gracias. estaba, y me voy a la oficina al otro día. Y entonces llego y recados de la semana, telefónicos, llamada de José Ramón Fernández el jueves, llamada de José Ramón Fernández el viernes. Dije, ah, caray. Me comuniqué, me contestó un asistente, que luego fue mi compañero de trabajo, y me dice, licenciado Fernández no viene los sábados. Digo, pero yo me estoy reportando, me ha llamado 2 o 3 veces. Permítame, le devuelvo la llamada. ¿Y sí me la devolvió? Dice, es para invitarlo a Deporte B el domingo. Lo único que sabía yo de Deporte B el domingo es que empezaba a las 6 de la tarde. Eso lo Sí, sabíamos todos. sí. Pero nunca me dijeron, venga a las 5, venga de traje, venga de corbata. Nunca me hicieron una prueba de tono de voz, de conocimientos, ni de aparecer a cuadro, ni de facilidad de palabra, de nada. Pues yo llegué, como es mi estilo, creo que a las 5 de la tarde o 5:30, y esperé. Solamente estaban ahí los trambollistas, los de sonido, los de cables. Sí, Llegó uno de mis grandes amigos, Alejandro Lara Licea, aquel de Esto es Deporte B. sí Y lo es. primero que pasó con Alejandro, Luisito, ¿qué haces aquí? Pues me invitaron. Perfecto, bienvenido. Empezó el programa, pasó José Ramón 2 minutos antes de las 6, pasó junto a mí, me vio de arriba abajo, como en una barrida, Sí. y nada más me dijo, pues vamos a ver si es cierto. Nunca me hicieron una prueba de nada. Ya cuando empieza el programa, obviamente Raúl Orbañanos, los de fútbol, y me dicen, ciclismo, el floorman se da la orden, siéntese, el micrófono sobre la mesa, nunca te dijeron en la solapa, en la corbata, más arriba, más abajo, no hable tan fuerte, baje la voz, Wow, nada. wow. Otra vez con José Ramón sentado, y le pregunté, señor Fernández, ¿nos vamos a hablar de tú o de usted? Y su respuesta fue, aquí todos nos hablamos de tú. Ah, bueno, pues oye José Ramón, ¿no? Claro. Empezó el programa, él empezó a transmitir, dijo, bueno, aquí tenemos una persona invitada que nos han dicho, aquí hemos tenido a Luigi Casola, no se le entendía nada porque se habla italiano, tuvimos a Manuel Yoshimatsu, no habla, no sirve para cronista, pero nos han dicho de este señor que tengo aquí, que él sí sabe de ciclismo. Empezó la transmisión, empezamos el programa, el Tour de Francia de 1988, y le decía a Raúl Orbañanos, oye José Ramón, en el primer programa no dejabas hablar a Luis. En el segundo programa, son 4 programas del Tour de Francia, 4 semanas, Sí. casi no hablaste. En el tercer programa ya no te metiste, ya estabas atento al monitor y ya dejabas a Luis en libertad. Dice, ¿por qué no lo dejas que él hable solo? ¿Ven? Yo tenía un truco, o que siempre se tiene que manejar en los medios y en esos tiempos, era lo que pues podíamos tener muchos de nosotros en casa, una antena parabólica. Ah, Entonces tenías la facilidad con la antena de ver las transmisiones de televisión de Europa, prácticamente de todas las etapas, y cuando yo llegaba el domingo al programa ya sabía lo que había pasado en las etapas, ya sabía cuando había habido caídas, cuando había habido escapadas, y también la costumbre de llegar a la estación, a Imevisión en aquel entonces, desde las 3:30, 4 de la tarde, para estar en la edición del programa, para seleccionar las tener las imágenes. imágenes. Y cuando le hacían a José Ramón el guión, yo ya sabía lo que iba a decir. Entonces yo le decía, y en la siguiente curva va a haber una caída, José Ramón, ¡pum! Se hacía la caída. En esos tiempos todavía no aparecía David Feitelson. David llegó al programa, a nosotros y a la cobertura de ciclismo en 1989, justamente para la primera cobertura de televisión en México, en la Ruta México del 89, como Ruta bien dices, México. con Raúl Alcalá, porque David venía del Excelsior, donde Sí, cubría béisbol y boxeo, que es su pasión. sí, El béisbol, él juega. No sé si han visto alguna vez a David con sí. ese físico tan impresionante y grandísimo que es. Sí. Es primera base. Y el bat se le ve como si trajera un palillito. Y entonces, pues platicando siempre de tantas anécdotas, surge un detalle que la vez pasada platicamos de cómo nació Ciudad Universitaria, la primera carrera que se corrió en 1951. El primer velódromo de la Ciudad de México, hay uno histórico de 1900, existió uno en Pachuca por la influencia de los ingleses que venían a las minas,
Y Sí, después hubo en en la Ciudad de México, en lo que es hoy la esquina de Boulevard Aeropuerto con General es Zaragoza, sí, Calzada Zaragoza o la carretera México-Puebla, ahí sí. existió un velódromo en los 30. Pero en Ciudad Universitaria, y si se dan una vueltita por ahí ustedes o conocen el tramo, si nos vamos de la lateral, en vez de rodear hacia el estadio, hacia arriba, para la oficina de actividades deportivas, si nos vamos por donde está Bomberos, Ok, para salir a la lateral de Insurgentes, pasar por debajo del puente hacia el estadio de prácticas, allí hay sí. un terreno que todavía existe, y estamos hablando de hace 70 años, todavía existe el terreno que ya se había preparado para ahí construir el velódromo dentro de Ciudad Universitaria. Ok. Pero, algún político dijo, oye, Ciudad Universitaria es lo último que hay, lo más nuevo. Ya les hicieron un estadio. Ahí está la alberca donde entrenaba Joaquín Capilla, medallista olímpico, el máximo ganador de preseas olímpicas. Y también el velódromo, ¿saben dónde lo terminaron haciendo? Del Ciudad otro lado Deportiva. de la ciudad, donde estaba el Rastro Viejo, o por lo que es ahora Consulado, ahora Congreso de la Unión, era el Rastro Viejo, la colonia Valle Gómez, en la unidad deportiva Plutarco Elías Calles. Ahí estuvo el primer velódromo en 1954, porque el velódromo sí se hizo por allá, por la villa, pero la ruta sí se corrió adentro de Ciudad Universitaria. Entonces, todo eso también platicado con David y enseñándole detallitos de cómo identificar a los corredores, pues él me dice maestro, yo no lo desmiento. No, porque finalmente fuiste eso para él y mira lo que terminó haciendo después las coberturas del Tour de Francia, y volviéndose un especialista, ¿no? Pero tuvo en ti el aprendizaje, el conocimiento y se te daba esta parte como de la docencia, de la enseñanza. Sí, sí, definitivamente. Y obviamente por su tiempo, en su época, y lo mandaron a cubrir el récord mundial de la hora de Miguel Indurain, era obvio. Sí, A Francia, a España era el que lo perseguía por todos lados. A mí me había tocado en el velódromo Agustín Melgar, que también me tocó ser director del velódromo, me tocó verlo construir, como les decía la vez pasada, yo vivo muy para cerca los Juegos de Olímpicos. la ciudad deportiva, y me tocó ver el récord de Eddy Merckx, y me tocó narrar el récord de la hora de Francesco Moser en el Sedom, y me tocó por último en Aguascalientes el de Víctor Campenaerts, un belga que lo puso en el 2019. Y entonces, pues sí, y entonces todo esto, platicado con David, pues él decía, ¿cómo haces tú toda esta secuencia? ¿Cómo te conectas y los conoces? Digo, porque a muchos de ellos, a la mayoría de los fundadores de nuestros Pumas, hablábamos la semana pasada que recién falleció Dionisio Uribe, no fue de Sí. los pioneros, pero sí Abelardo Jiménez, que falleció en septiembre, y justamente antier se cumplía un año de que fallecieron 3 ciclistas en Querétaro, cosa muy curiosa. Fue uno de ellos, Román Teja, de las figuras de las Vueltas de México, José Luis Castañeda, que fue campeón incluso panamericano en 75, y este Sí. Abelardo Jiménez, de los pioneros del ciclismo de la universidad. El ingeniero, su hermano Enrique, doctor, todavía tenemos pues la suerte de encontrar, obviamente, Humberto Sánchez, que es de una segunda generación de entrenadores, y después, pues se hicieron cursos para entrenadores. Ya estábamos en el ámbito de televisión, seguía yo manejando mi programa de radio, la revista, había trabajado también por allá del 83, 84, 85 en el diario Esto como columnista, Sí. pero si había yo sido producto de una promoción del Esto del coronel García Balseca, obviamente pues el ciclismo también estaba involucrado en todo lo que fue la trayectoria y todo lo que fue todo esto, ¿no? ¿Tu relación con José Ramón Fernández mejoró ostensiblemente al paso de poquito tiempo o te costó trabajo esa convivencia o esa relación que ya nos Se, decías al principio fue un poco difícil? seguimos teniendo una relación, pero fue mi jefe, punto. Amigos, no. Ok, No, porque incluso lo decíamos la vez pasada con Luis Bolaños, que cuando nos hizo favor de recibirme Max Aguilar y le habló a Luis que viniera, pues yo se lo acababa de platicar a Luis. Yo con Max llevo una relación desde que estábamos en la prepa. Fuimos sí. compañeros de selección por ahí del año 65, 66, él en waterpolo, yo ya estaba en la universidad. En aquellos años, la UNAM me entregó un premio, por ahí lo debo tener, se los voy a buscar para, si tenemos oportunidad de otra entrevista, enseñárselos. Es una placa que me dio, enmarcada en madera, con una placa en metal, que tiene el logo de la U entonces, no estaba el Puma
de nuestro Manuel Andrade, como campeón de la universidad, así se llamaba categoría B porque éramos juveniles. Y entonces desde ese tiempo me fueron encasillando a mí a enfocarme hacia ser el delegado ante la federación, asistir a las juntas de las asociaciones del Distrito Federal como UNAM, y de ahí, por derivación, pues ya acabé como entrenador de la universidad y hasta llegar a entrenador en jefe, que creo que soy el único, ¿eh? Hay un curso por ahí que se dio en 1976, si no mal recuerdo, en la ODEPA, a través del Comité Olímpico Mexicano, en aquellos salones que se abrieron en el Sedón, atrás, por lo que era la entrada del estacionamiento, atrás de la alberca y atrás del velódromo y atrás de las instalaciones. Sí. Se dio un curso y bueno, pues tengo una satisfacción, si quieren, pues vuelvo a presumir, muy personal. La calificación más alta de director técnico en México de aquel curso, reconocido por la Unión Ciclista Internacional y por la UDEPA, la tiene su servidor. Ahí estuvo en ese curso Humberto Sánchez, ahí estuvieron varios olímpicos, ya muchos de ellos fallecidos, compañeros, y otros que nos seguimos viendo en los medios, porque pues tomamos ese curso y después pues llegó ya más reciente, ya en el 2001, en 2021, 2022, la pandemia y demás, el Salón de la Fama de los Cronistas Deportivos, también les decía, presumiendo un poquito, ¿no? Me dicen a mí los antiguos, los viejos, los maestros de la crónica deportiva, porque yo soy alumno de Antonio Andere, conocí a Fernando Marcos, al Mago Septién, a Sonia Alarcón, al doctor Morales. Esos eran mis amigos y mis compañeros que te daban de una manera u otra un consejo, un mensaje que pues nunca se los hemos negado a otros, como el propio Faitelson, ¿no? Sí. Y entonces me decían, eres el único competidor ciclista, deportista, que desde infantiles siguió la trayectoria y ahora como cronista estás en el Salón de la Fama de los Cronistas Deportivos que está en la CODEME, que cuando le pusieron nombre, suena más rimbombante, más presuntuoso, le pusieron el nombre de el Salón de la Fama de los Inmortales de la Crónica Deportiva en México. Y ahí estamos, también nos hicieron el favor de entregarnos un doctorado honoris causa por la trayectoria deportiva y el mismo diploma por la Crónica Deportiva Internacional y como les decía la vez pasada, 16 Juegos Olímpicos con los que estamos narrando desde hace 8 días. A eso voy, mi querido Luis, porque adelante, digo, eres una enciclopedia viviente y nos da mucho gusto y mucha emoción escucharte. Yo tengo un recuerdo tuyo como televidente los domingos de Deporte B y en la cobertura de las vueltas ciclistas y del Tour de Francia, y por supuesto en Juegos Olímpicos. Dices que tu incursión en Imevisión se dio en 1988. ¿Te tocó ir a Seúl? ¿Esos fueron tus primeros juegos o hasta Barcelona? Fue el primer puntito negro en el arroz con José Ramón Fernández. Cuando llego yo previo a los Juegos de Seúl, lo primero que me dijo José Ramón, sí, pero a Seúl ya no, las acreditaciones están entregadas, los uniformes están hechos, ya no va. Y me quedé para hacerlos desde el estudio. Incluso en aquellos tiempos el presidente Carlos Salinas de Gortari y el que estaba por Imevisión allá era Carlos Albert, y se dice Carlos en una crónica, dice, hubo elecciones en México, mi tocayo es el nuevo presidente de México, Carlos, era Carlos Salinas de Gortari y era Carlos Albert, pero narramos esos juegos sin haber estado, y después para Barcelona ya fue la presencia en los Juegos Olímpicos. Ahora, mi trayectoria de Juegos Olímpicos empezó en 68, lo platicaba yo la vez pasada, en la Gaceta de la UNAM, que me pidieron que hiciera yo un comentario, un chamaco de 16, 17 años, en una cuartilla, tampoco sabía yo lo que era una cuartilla, hasta que me dijeron que era una hoja tamaño blog. Y entonces yo tuve la oportunidad, el deporte me ha llevado a esto, le decía yo de Oscar Grimpeña, de Jorge Molina Celis, también conocí al Tapatío Méndez, a don Roberto, el hombre que puso el nombre de los Pumas, el hombre que como entrenador de fútbol americano buscó un símbolo, un animal que representara la fiereza, la fuerza, la destreza, la agilidad, la potencia, y él dijo, es un puma. Y entonces ya estaban, miren que acaba de cumplir 103 años hace como 15 días, el doctor Jacinto Licea. Vaya agarrón de pones y pumas de Jacinto Licea con el Tapatío Méndez, ¿no? Entonces, a mí me tocó, ¿sí? ¿No? Personajes. Esa fue la gente que a mí me enriqueció.
Imagínate un consejo de un Antonio Andere, de decirme, nunca hables en primera persona. Y no estaba yo en televisión con Antonio Andere, estaba yo en el Esto. Sí. Y mis juegos de 1984 en Los Ángeles. Y me dice un día un compañero de TV Azteca, Leopoldo Díaz de León, que era el que andaba en el helicóptero dando el tránsito y demás, me dice, oye, ¿cuántos juegos llevas? Porque con él íbamos para Londres en el 2012. Y le digo, bueno, pues mira, dice, ¿tú hiciste México 68? Y le digo, sí, una crónica. Y sí la publicó la Gaceta del Sport. Sí cuenta, dice, aunque no te la hayan pagado. Y dice, Los Ángeles 84. Digo, pero para el Esto, si no seas presumido, nadie te preguntó si por televisión. Y por el Esto cubrí a Raúl González, a Ernesto Canto, a Manuel Yoshimat, las medallas, ¿sí? De Aceves, Daniel Aceves también me tocó, porque en el periódico te daban como comisión, cubres atletismo, cubres lucha, cubres ciclismo, para cubrir todas las fuentes porque no te mandaban a cubrirlos por allá. ¿Me Y permites así, rápido una breve pausa sí, para sí, claro, interrumpirte? Rodrigo, Me sí. da pena interrumpirte, No, no, querido por Luis. favor. Sabemos, porque nos lo contaste la ocasión anterior, de que estudiaste en lo que se llamaba o se conocía en aquel tiempo como la Facultad de Comercio, hoy la Facultad de Contaduría y Administración, Es correcto. y que estudiaste comercio. ¿Quién podrías decir, Administración de empresas. y administración de empresas, pero quién, el anillo de tu generación, Sí. ¿a quién nos podrías decir o contar o compartir en esta parte del periodismo deportivo, más allá del ciclismo? Porque pues obviamente ahorita con eso que nos dices de la cobertura de Juegos Olímpicos, no solo con el ciclismo, sino cubriendo a otros atletas y otras disciplinas, ¿quién podrías decir que fue en un inicio tu maestro o tus maestros para orientarte o inducirte en el Encauzarte, mundo, ¿sí? encauzarte en el mundo del periodismo, de la prensa? Un día invitado a conocer o a saludar a un directivo del Esto, que había sido el hombre que dirigió las vueltas de García Balseca desde 1948, Arnulfo García, era el administrador del periódico Esto. Y Magdaleno Cano, un ciclista olímpico que tiene el 9º lugar en Melbourne 1956 como el mejor olímpico, y después ya empatado por el universitario Jesús Arabia como 9º lugar en Múnich 72. Me dice, oye, compadre, vamos a saludar a Arnulfo al periódico. Y fuimos al Esto, y ahí el señor Arnulfo García me dijo, ¿nunca le ha dado por escribir? Pues fíjese que sí, sí llama la atención, ¿no? Claro. Chamaco de, no sé, 28, 29 años. ¿Cuándo podría empezar? Digo, ¿ayer? ¿Cómo ayer? ¿Tiene tema? Pues dígame, ¿de qué quiere que le escriba? Si es de ciclismo, dígame, infantiles, juveniles, veteranos de primera fuerza, de mujeres, de directivos, de asociaciones, de corredores, de récords. ¿En serio? A ver, y otra vez la palabrita, dame una cuartilla y préstenle una máquina de aquellas Olivetti verdes mecánicas, Sí. creo que era estudio 54, algo así era el modelo, a Sí. escribir una columna, nunca me imaginé que al otro día me la publicaron. Y ahí empezó una trayectoria como columnista, como colaborador y aprender a ser reportero. Y les decía, me decía Antonio Andere, nunca hables en primera persona, porque al público lo que menos le interesa es lo que opines tú. Claro. Entonces, cuando hoy escucho a los jóvenes, a los actuales, para mí, yo creo, me parece, me hace recordar a aquellos viejos maestros, consejos de un Rápido Esquivel, de un Mago Septién. Imagínense, Bueno, cuando me dicen a mí que tengo buena memoria y que soy una enciclopedia, imagínense lo que era Pedro el Mago Septién, el varón de Querétaro. capaz de, ¿cómo se dice? Con el puro box score Box Score podría narrar un juego narrar completo. un juego sin haberlo visto. Pues de ahí salió lo del Mago, sí, te sabes la historia en Serie Mundial. Decían los de la vieja escuela, que ya muchos fallecieron, ahorita Jorge Bermejo es el decano, y es un personaje que anda en los 94, 95 años, don Jorge. Él fue el director del Salón de la Fama de los Cronistas Deportivos, ahora lo encabeza Fernando Schwartz. Pero nos decían estas personalidades, estos señores, oiga, es que no puede ser que el Mago Septién narró un partido de béisbol en Nueva York de una serie mundial sin salir de su habitación del hotel. Porque estaba el compromiso. Él estaba en el hotel, se estaba cayendo el cielo, llovía a cántaros, el béisbol sí se suspende por lluvia,
tomó el teléfono, hizo la llamada, estaban los compromisos comerciales, había que hacer los cortes, había que hacer las menciones, y narró un partido que no existió. Y dio un marcador, y dio batazos, y marcó un doble play, y te marcó un home run con casa llena. Y ese partido nunca existió. Por eso le decían que era un mago, porque narró un partido que nunca existió. Estas son las anécdotas de por qué le pusieron a Pedro Septién el mago Septién. Y hay muchas cosas curiosas, porque todos dicen, Ángel Fernández, fútbol. Ángel Fernández empezó en fútbol americano, narrando en Ciudad Universitaria y en la Ciudad de los Deportes. Y ahora cuando le decían fue muy amigo de Popis Muñiz y fue muy cercano y las entrevistaba a las niñas de la liga femenil en aquel entonces, Ángel Fernández, pero programas en las películas que se hicieron en la época dorada del cine, el mago Septién narrando ciclismo en el velódromo del Parque Calles. Y Sonia Alarcón narrando boxeo, ¿no? Bueno, él y don Antonio Andere, ¿no? Sí. Te digo, esos personajes, el doctor Alfonso Morales, que era más de la casa de enfrente, del Politécnico, pero gran amigo, un apasionado del boxeo y de la lucha libre, y éramos compañeros. Ahorita estos juegos que estamos narrando, y lo voy a hacer como comercial, hicimos una propuesta al Canal 11 para que nos invitara a narrar estos Juegos Olímpicos. Ahora los Juegos Olímpicos, bueno, ya hace años que sucede, pero las empresas tienen que comprar los derechos para poder transmitir. Sí. Y entonces los derechos desde hace años, desde el 2014, que apareció por ahí América Móvil, que es Carlos Slim, a través de uno que fue presidente de fútbol de los Pumas, Arturo Elías Ayub, sí, que también lo me recordaba yo la semana pasada, de hace 2 semanas. Pues para él me decía que era yo su maestro, su sensei, su ejemplo. Bueno, y es el que me quitó el trabajo, la pandemia para acá, Arturo. Pero ellos fueron y compraron los derechos al Canal Olímpico y ganaron a los Estados Unidos, a la NBC, que era la que siempre tenía los derechos y entonces le vendía a México. Cuando los compra América Móvil, que hoy se conoce como Claro Sports en México, sí, pues a Televisa y Azteca le dijeron, aquí está el pastel, ¿de qué tamaño quieres tu rebanada? Y las 2 televisoras más grandes, más económicamente más fuertes, Televisa y Azteca le dijeron, no, no me interesa, le dijeron a Arturo. Y dijo Arturo, pues no transmites, los derechos son míos. Y a Canal 11 le regalaron los derechos porque es la escuela de Carlos Slim Helú. Entonces este año hubo una propuesta, por ahí estuvo cercana a la posibilidad, porque parte del grupo técnico que manejaba Imevisión y después TV Azteca, todos se van a acordar de Pepe Espinosa. Claro. Era el segundo de deportes de José Ramón Fernández, un experto en fútbol americano, en deportes olímpicos de invierno, por cierto, y de básquetbol. No sí, se diga, ¿verdad? Enrique sí. Garay, su alumno de Pepe Espinosa. Pero en realidad el nombre correcto de José Espinosa era José Kenny Espinosa, hijo del ingeniero Roberto Kenny, que fue un puntal de la televisión en Televisa, de los hombres que empezaron a manejar los satélites y las señales y demás, y que con el nombre de su padre, el ingeniero Roberto Kenny Espinosa, era el cerebro de las transmisiones en TV Azteca, y la que manejaba todo el operativo, toda la logística, toda la sapiencia de televisión, es Jessie Espinosa, o Jessica Kenny Espinosa, la hermana de Pepe. Sí. Ellos manejaron los Juegos Panamericanos de Toronto en el 2015, allá nos encontramos, y obviamente me conocen. Entonces, cuando había la posibilidad de hacer algo con Canal 11, dije, pues si la va a hacer Roberto Kenny, y si va a estar ahí Jessie, obviamente me conocen. Yo no tengo que decirles, te voy a ayudar en Juegos Olímpicos, porque me hubieran dicho más de uno, pero no hay ciclismo en los Juegos Olímpicos de invierno. Pero ellos saben que pues tenemos la experiencia, la capacidad, los años o la edad para poder narrar patinaje de velocidad, el curling, la combinada nórdica, hoy que nuestros esquiadores en campo traviesa, tanto Regina Martínez como Alan Corona o la señora Sheffer y su hijo Les, pues estuvieron ahí, y obviamente lo de Donovan Carrillo. Los hemos narrado, eso no nos es extraño, no nos es Si te ponen un torneo de canicas, lo narras, Luis. Sí, júralo que sí. ¿Sabes por qué? Hay una frase, te va a dar más risa todavía. Me han preguntado, ¿cómo te puedes adaptar a un deporte que no se conoce en México? Porque justamente hace 4 años en París, 4 años, 5 años ya, no, 2014 fue, 2024, hace año y medio, me dijeron,
No, miento, estoy mintiendo. 2021 para los Olímpicos de Tokio, que De se habían Tokio, pasado del 20 De al por la Tokio, 21 pandemia. claro, Tokio. del 20 que fueron al 21. Sí. De la empresa de Carlos Slim, de la empresa de Claro Sports, me dijeron, tenemos 6 deportes para que tú nos digas en cuál no te sientes muy firme, muy seguro, y te lo podemos quitar. Y me asignaron remo, tiro, vela, canotaje, surfing, y ciclismo de pista. Y entonces Como, le contesté al asistente que me buscó y que me llamó de parte de Arturo Elías Ayub. Él sabrá, tan propio Arturo, que no estoy mintiendo y que sí me decía sensei, maestro y demás. Y dije, mira, como dicen en el póker, tus 6 y 6 más. Dame más deportes, yo te puedo ayudar a sacarlos adelante. Sin oye, embargo, no lo no, hicieron. ¿te Sí, tocó también la cobertura de mundiales de fútbol? ¿O ahí de no? fútbol no. Con José Ramón de fútbol nunca. Ahí Y sí es que era celoso justamente, de... mira, parte del gran secreto de José Ramón Fernández, armar su equipo, él llega desde Puebla, trabajaba en la Volkswagen de Puebla, su Sí, hermano todavía estaba trabajando en Volkswagen, llega a México y pocos saben, pero José Ramón trabajó en Televisa. Y luego se salió a TIM, que estaba atrás del Teatro Blanquita, eran los estudios, y de ahí se fusionó con Imevisión para hacer, pues ya lo que ahora conocemos como Televisión Azteca, pero TIM era Televisión Independiente de México. Y ahí estuvo José Ramón. Y entonces el gran secreto de José Ramón Fernández fue poner justamente a ¿qué te digo? Luis Baraldi en tenis, a Raúl Orbañanos en fútbol, a Carlos Alver en fútbol, y a mí me llamaron a ciclismo y él me dejó en ciclismo. Y no me dejaba narrar otra cosa, ¿eh? como Ahorita Luis está Niño de bastante Rivera en clavados, clavados, ¿no? el pomo de las esencias de mi tocayo. Mira, El chico de los toros, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Se me fue su Díaz de nombre. León, Díaz de Ángel León, Díaz de claro. León. Sí, 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 sí. Entonces, ese era el secreto, ponerte a narrar tu deporte. Y nos decían, ahorita está muy enfermo Marco Tolama, lleva 3 semanas grave en urgencias y demás. Y decía yo a otro gran amigo, ¿sí? A Emilio Fernando Alonso, el hijo de Fernando Alonso, aquella voz magnífica de la XX y que también narraba ciclismo. Entonces, Emilio Fernando Alonso sufre una embolia y perdió la movilidad del brazo izquierdo. sí, Pero la empresa TV Azteca le pagó toda la hospitalización allá en los hospitales que están ahí por el periférico sur y que no fue barato. Y sí. entonces Emilio no se salía de la empresa, decía por agradecimiento. Y yo sí decía, y lo dije fuerte y quedito y lo he repetido, ¿cómo no apoyan a Marco Tolama, la empresa de Carlos Slim, ahora que está en urgencias, problemas hasta respiratorios, y lo dejan ahí? Porque como empleados, pues somos como desechables. No hay servicio médico, no hay seguro social, no hay nada. Marco Tolama siempre tuvo una inquietud, se la dijo a José Ramón muchas veces, quería narrar ciclismo conmigo, porque una de las voces expertas en la televisión francesa viene justamente de la Fórmula 1, el inglés Phil Ligiet. Y Ok. él, habiendo sido el hombre de las carreras de autos y de la Fórmula 1, cuando empieza a crecer la televisión en Francia para Tour de Francia, Phil Ligiet es la voz. Y entonces Marco decía, algo hay parecido entre el auto y el El ciclismo. Le digo, sí, ciclismo. las ruedas, la velocidad, los cronómetros y las milésimas de segundo. Sin embargo, nunca se le dio. Y ayer, antier, veíamos un resumen de la Vuelta de México, de la Ruta México del 91, y al que sí pusieron a ser cronista fue al Chacho López, a Luis Manuel López, que su Luis Manuel papá López. fue directivo y gran periodista en el Heraldo de México, junto con otro de mis maestros, con Raúl Sánchez Hidalgo. Ok. Entonces, a todas esas gentes, algo Claro. les aprendimos. Y ya decías, cuando empiezo a escribir, ¿quién era mi motivación? ¿Quién me enseñó? Pues se nos adelantó en diciembre y fue directivo de deportes de la UNAM, Dionisio Uribe Álvarez. Había sido un gran ciclista, fue mi maestro, fue mi jefe en actividades deportivas, porque mi servicio social en la Facultad de Contaduría y Administración me tocó el cambio para licenciatura en Administración de Empresas. Mi servicio social lo pagué en actividades deportivas. Cuando la oficina de Dionisio estaba allá por el frontón cerrado, él era el coordinador de instalaciones de Ciudad Universitaria y mi servicio social fue atender las necesidades del equipo de ciclismo de la UNAM. Con eso me liberaron mi cartilla de servicio social en la UNAM. ¿Hasta qué año estuviste en la UNAM, Luis? Como entrenador, Ajá. hasta el 88. ¿Te tocó todavía Elenita Subirats?
Sí, claro. Sí, pero ya no estaba yo al frente del equipo. Ok. Me refiero al tiempo en el que ya no estuve, porque en este lapso también, por razones profesionales, me fui de entrenador nacional a Puerto Rico en el 81. Sí, me contrataron. A partir de aquel curso que les digo que se dio en el CEDOM, vinieron gentes de Puerto Rico. Y están como ahorita que medalla de oro en Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil, ¿no? ¿Cómo? En esquí de Brasil. Sí, pero su segundo apellido es noruego, su mamá es de Noruega y este niño jovencito ha vivido en Noruega toda su vida. Yo llevé a los de Puerto Rico al Popocatépetl, a Tlamacas, a subir al hielo y no lo podían creer. Y entonces ellos regresan a su país con el curso que habíamos tomado en México y me invitan a que me vaya de entrenador. Y me fui de entrenador un año a Puerto Rico. Porque aquí en México, y quién sabe por qué será, ¿verdad? Nunca me dieron la oportunidad de ser entrenador nacional. ¿Quién sabe por qué será? Nadie es profeta en su tierra, o muy pocos. Así es, muy pocos. Pero en la universidad sí llegué al rango más largo, al más alto, para ser el head coach o el entrenador en jefe de la UNAM. Y afortunadamente, gracias a Dios, sigo teniendo mucho contacto, mucha relación, tener con todos ellos hablando de encontrar estos pioneros del ciclismo de 1950-51. Alfredo Martínez, contador que vive en Querétaro, él me dice, yo te doy la historia de dónde salió la universidad a partir de una joyería que estaba en Madero y Bolívar, que se llamaba Joyería Borda, tenían el club de ciclismo Borda, y esos de la Joyería Borda se volvieron universidad. Y este Alfredo Martínez ya lo tengo localizado por si hacemos algo de lo que hablamos, Luis, de lo que hablamos con Max, de hacer algo para los 75 años, tengo localizado ya al ganador de la primera carrera de 1951 y a este contador Alfredo Martínez que me dice, Nada más. yo te acompaño. No nos quedan muchos, ¿eh? 5 o 6. Está Guadarrama, está Humberto, que te digo, por De ahí el Sevilla. mismo Alfredo me dijo, Humberto no es de la primera Humberto generación. Sánchez. Humberto ustedes lo conocen porque se Sí, acaba de jubilar y sí, también sí. estaba activo desde los años 50. No nos quedan muchos, pero sí, pues los conocía casi todos y uno te contaba una anécdota, otro te contaba otro, uno te contaba una historia y así, pues te vas enriqueciendo. Mi estimado Luis Bolaños, ahora sí no te hemos escuchado. Se ha puesto buena la Oh, charla. hermanito, no, está bien buena la plática. Yo de verdad estoy aquí pensando desde el enfoque de comunicación, que pues es mi y tu licenciatura, hermano. No, yo estoy como en Pero una clase, estoy aprendiendo sí, yo ahorita con también el estoy tomando maestro. apuntes, hermano, yo. Y fíjate Oye, que, querido Luis Villicaña, porque estamos ya entrando en la recta final y no queremos que nos agarren las prisas. ¿Has considerado con este par de programas que hemos tenido contigo y esta posibilidad y esta oportunidad de esta charla contigo, has considerado escribir algún libro, algunas memorias, algo? Porque tiene que ¿alguna dejar enciclopedia? alguna enciclopedia, varios tomos. ¿Lo has considerado? Pues mira, tuve una revista 10 años, número mensual, y Sí. escribíamos mucho de historia, siempre publicábamos una foto del recuerdo, pero nos quedó una amarga experiencia. Nos tocó el momento económicamente difícil de México, cuando los nuevos pesos, cuando Mm, los 3 ceros que se eliminaron a la moneda, y entonces yo aprendí que 24. económicamente no es negocio hacer un libro, porque la revista que costaba 10 pesos no la compraba nadie. Todo el mundo me la pedía regalada y todos eran mis amigos, pero nunca alguien te dijo vamos a aportar, vamos a hacer, salvo aquel que le decía Luis Adame que me mandó con José Ramón Fernández. La última vez que vi a José Ramón fue en la CODEME, cuando nos entregó Daniel Bautista un diploma, un certificado por la cobertura de Juegos Olímpicos, y ahí llegó, junto con Rosique, llegó José Ramón. Y entonces platicando y viendo, me presenta Fernando Schwartz al entregarme el diploma, y dice Fernando Schwartz, 14 Juegos Olímpicos. Y me le quedo bien y le digo, 15, porque ya ahorita fueron 16 con París y 17 hoy con Milano, la cortina de Ampeso, los de hielo. Y me dice José Ramón, no puedes llevar esos juegos. Digo, mira José Ramón, tú no narras ni los Olímpicos de invierno ni los de la juventud, y yo sí. Llevo 2 de invierno, llevo 2 de la juventud, y yo empecé en 68 y todavía no estabas en la televisión. Tú llevas 13, digo, y yo tengo 15. Entonces, pues son números que a lo mejor a nadie le dicen nada, que alguien te va a decir, no, pues no es cierto, no los has cumplido, pero en lo personal me queda esa gran satisfacción, ¿no? oh, Y claro. entonces aquí en la casa de ustedes me acompañó mi madre, todavía en paz descanse, va a cumplir 3 años que se me adelantó mi viejita, al doctorado honoris causa y a recibir la pluma de oro que se llama el reconocimiento que dan en el Salón de la Fama de los Cronistas de México.
¿Qué fue lo que en su momento, y creo que eso sí no te lo preguntamos, no y lo debimos de haber hecho en el programa anterior, tu primera bicicleta o cómo fue que te atrapó este deporte? Me imagino que ha de haber sido muy pequeño. A los 6 años, una carrera en el Ya. jardín de la colonia donde vivíamos, a una cuadra de lo que era el Parque Asturias, que luego fue una comercial mexicana, ahora creo que se llama Soriana, allá por Metro Chabacano. Ahí se empezó a hacer una carrera de niños. Me inscribió una tía y yo no tenía ni idea de lo que era correr, ni competir, ni nada. Mi primer carrera quedé en último lugar, short blanco, camiseta blanca como de la escuela, y al siguiente año fue 15 de diciembre del 56. En el 57 las carreras se fueron haciendo más repetitivas hasta que le platicaron a mi papá. Teníamos una bicicleta infantil rodada 24 que usábamos mi hermana, que es 2 años mayor que yo, y su servidor. Corríamos los dos y le dijeron a mi papá, con el doctor Carlos Sainz de la Peña, que manejaba ya el ciclismo de los Pumitas, hay carreras en donde hoy es el metro Toreo, en transmisiones, en el límite de Naucalpan y de Escaposalco. Y Sí. allá nos fuimos a competir y ahí surgió mi primer campeonato nacional en 1957. Y de ahí para acá, pues, no me he retirado. Pero Todavía no me... a lo que me refería, y por supuesto que esto que dices es importante, pero ¿qué fue lo que te enamoró de la bicicleta? ¿Qué fue lo que te atrapó siendo niño de este artefacto que para muchos es como un juguete, un juego, pero en tu caso ha sido tu vida? Pues mira, primero fue que mi padre era futbolista. Mi papá se probó como profesional en el Veracruz, campeón de los años 46, 47, cuando el maestro Leca, cuando el Pirata Fuente. Mi papá se fue a probar allá y se quedó, Ok, pero ya trabajaba en Teléfonos de México y no le dieron más tiempo de oportunidad para hacerse futbolista profesional. Entonces mi primer carrera, último lugar, no le gustó. Y nos ponía a entrenar a las 6 de la mañana por el mismo jardín, por arriba de la banqueta, hoy se llama el Jardín del Pípila, en la colonia Vista Alegre, y dábamos la vuelta y nos puso un cronómetro y nos empezó a tomar tiempos. Entonces la segunda carrera ya la gané, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y el primer campeonato. Pero yo tenía un antecedente, un tío que fue ciclista de las vueltas de García Balseca, que en algún momento fue el mejor del Distrito Federal por arriba de la selección llamada Ola Verde del Distrito Federal, claro, mi la tío ola Evaristo verde, Muñiz Aceves. la ola Evaristo verde. Muñiz fue el primer ciclista de la familia y entonces ya había uno como contacto. Jamás me dio un consejo, jamás me entrenó para nada, pero ya había un antecedente en la familia. Y cuando Sí. al primer año sales campeón, se vuelve como una tradición en la casa entrenar y competir cada 15 días. Y ahí surgió ya en 57, 58, 59. Wow. Wow, estoy maravillado. Digiriendo. Yo estoy digiriendo toda la información, es muchísimo. Oye, Luis Bolaños, ¿hay algún comentario o algo de parte de nuestro público antes de irnos con las últimas dos preguntas? Sí, hermano, si quieres, me aviento algunos. Venga. Deportes BM Luis dice: compartido en redes, doctor Luis Villicaña. Se envían saludos desde Monterrey, Nuevo León. Serrano Jesús dice: Luis Villicaña, saludos. César Balance dice: el maestro Luis Villicaña, un gusto verlo en vivo. Gracias por compartir la liga y ojalá la UNAM le permitiera volver a ser entrenador. ¿Le gustaría volver a ser entrenador, maestro? Sería ¿Doctor? empezar sería empezar de menos cero. ¿Saben cuántos ciclistas tiene activos la universidad en este momento? Ahí Una, vamos, ahí vamos. que está, hoy Una empezó en el Campeonato competencia. Panamericano en Chile. Yareli Acevedo, Yareli de la Acevedo. Facultad de Contaduría y Administración, Sí, colega, está sí, tienen ahí estudiando a Yareli, Bolengo. pero nuestro equipo se diluyó, fuimos como una familia, eran los tíos, eran los primos, eran los hermanos, después los hijos de los que habían sido corredores, pero seguimos teniendo un buen contacto, hacemos un desayuno 1 o 2 veces al año, la última vez logramos reunir a 84 con Wow. ciclistas de diferentes épocas y sería fabuloso. Sería como hacer el libro que dices. Me han invitado también o me han dado la idea más moderno, un audiolibro, así como esta plática de ahorita, no Claro, escrito, no en cuartillas, no en impreso, porque también la impresión se volvió carísima para imprimir un libro, que a lo claro, mejor ya impreso va a salir al público, ponle un precio, 500, 800 mil pesos no se va a vender, pero a claro. lo mejor en cassette y en audio sí se puede hacer. ¿Cómo creen? Porque, Los como colectivos decíamos la vez ahora sí se pasada, venden. o como decíamos la vez pasada, muchas de estas anécdotas que les he contado y estos datos algún día se pueden perder.
Exacto, sobre todo eso, No o puede sea, pasar. cuando decimos lo de enciclopedia viviente es en el mejor de los sentidos y con todo el cariño y el respeto, porque eh, cruzar contigo una charla y a los 2 minutos ya se da uno cuenta de toda la información y de todas las vivencias anecdóticas y puntuales que posees y que tienes. Querido Luis, no quisiéramos despedir esta emisión, te decía que estábamos ya entrando en la recta final. Aquí en Semblanzas Deportivas, a todos nuestros invitados que hemos tenido el gusto de tener y de compartir, a raíz de que fue la pandemia. La pandemia fue el motivo por el cual se crearon estas transmisiones, estos programas de la barra de Deporte UNAM, cuando en tiempos en los que teníamos que estar necesariamente guardados y alejados, las plataformas como Zoom y en este caso Facebook, pues nos permitieron, Facebook y YouTube también, nos permitieron estar cerca cuando teníamos que estar lejos. Un poquito como de contexto para que lo tengas presente. Y a todos nuestros invitados e invitadas que hemos tenido desde entonces hacia acá, este año ya serán 6 años, mi estimado Luis Bolaños, Así es. este, les hacemos un par de preguntas para finalizar. Y no es otra cosa, en mi caso que me toca elaborar la primera, preguntarte a ti, a Luis Benjamín Villicaña Muñiz, ¿qué es, qué ha sido, qué ha representado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Un ejemplo, una motivación, un reto, el siempre tener ese ejemplo de ser universitario, que cuando éramos niños era el objetivo de nuestros padres, que estudiara una carrera, que tuviera una profesión y haber llegado a representar nuestros colores, a ser seleccionado, a llegar a tener la oportunidad de llevar el nombre de la UNAM al extranjero, nos marcó para siempre. Esos colores los llevamos tatuados, nos hemos puesto en la chamarra, pero siempre ser un universitario es para mí la satisfacción más grande que he tenido como alumno, como profesionista y como deportista también. Mi querido Luis Magnífico, mi Bolaños. estimado Villicaña. Pues en este sentido, pues, lo comentábamos desde el principio, desde fuera del aire en aquella plática que mencionabas, pero estos programas de semblanza surgen como un pequeño y muy sentido homenaje a las personas que pues han escrito el nombre de la universidad y lo han llevado muy en alto, ¿no? Como profesionistas, como es tu caso, como deportistas, que es tu caso, y como entrenadores, que también es tu caso, eh, buscamos que se refleje su historia y que los alumnos, las personas que están allá afuera, que nos van a ver, que nos están viendo y nos van a ver a futuro, porque esto se queda grabado, entiendan en estas historias y puedan ver un reflejo de algo que los llame, que puedan decir, yo quiero ese camino, yo quiero hacer algo como lo que hizo esta persona, yo quiero imitar, yo ah, quiero replicar algo de lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, te pedimos un mensaje para estas personas que nos están viendo, que nos verán. ¿Qué les podrías decir acerca de si están dudando hacer actividad física, si están dudando si el ciclismo, si están dudando si la universidad? ¿Qué les dirías a todas estas personas? Que se den la oportunidad, que no se nieguen. Lo acabamos de ver con los jóvenes que nos han representado, incluida una señora de 47 años, los cumple pasado mañana en los Sí. Juegos Olímpicos de Invierno. Primero disfrutarlo, primero saber que son capaces y demostrárselo a sí mismo, y después ponérselo como una meta, como un objetivo. Porque si en la familia ya hubo profesionistas, muchas veces pues somos doctor porque mi papá fue doctor, yo fui arquitecto porque mi tío era arquitecto. A lo mejor no se nos da por esas condiciones. En el caso personal, mi padre no tenía una carrera universitaria, pero sí nos inculcó el de entrar a la universidad desde la preparatoria, y llevar siempre pues la meta de titularnos, de tener un título profesional que, se los digo sinceramente, nunca he ejercido mi carrera. Estuve ya trabajando como licenciado. Ay, ¿se nos cortó? Tenemos un pequeño problema técnico. Creo que Se nos cortó, ¿verdad?
y que se lo pongan como meta. Eso es lo más fabuloso que hay en la vida, tener objetivos. Si tú me dices, ¿cuál es mi meta a los casi 76 años que voy a cumplir el mes que entra? Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir teniendo la oportunidad, como estas entrevistas con ustedes, seguir platicando a la gente lo que vivimos, lo que hicimos, lo que somos y lo que todavía deseamos hacer. Yo no estoy pensando, porque obviamente nunca me van a jubilar, nadie me va a jubilar, pero sí seguir teniendo la oportunidad de enseñar. Hay muchos que dicen, fue mi entrenador, fue mi maestro, su ejemplo lo he seguido y afortunadamente tengo muy gratos recuerdos de muchos alumnos que llegaron a representar a nuestro país. Pues no nos queda duda, Luis Villicaña, querido Luis, que este par de programas han sido, yo me he sentido como una charla entre amigos, como si estuviéramos sentados en la sala de la casa de alguno de nosotros y con una taza de cerveza o un tarro, una taza ¿De café? de café y un Un tarro de tarro de... cerveza, Sí, claro. eh, esta charla. Y créeme que para nosotros ha sido como una clase. Y por lo que decía Luis Bolaño, de lo que buscamos que estas emisiones repliquen en la juventud, en los jóvenes. Tú bien sabes, querido Luis, que tenemos alumnos desde iniciación universitaria en Prepa 2, alumnos de secundaria, y pues todo el sistema de bachillerato de la universidad a través de la Escuela Nacional Preparatoria y sus 9 planteles, y el Colegio de Ciencias y Humanidades, los SHs, todas las facultades en Ciudad Universitaria, las FES, las escuelas periféricas, e incluso en el interior del país a través de las escuelas nacionales de educación superior. Hay tanto yo me atrevería a decir que no hay un metro cuadrado de este país que no tenga algo que te lleve de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto que ha sido como una cátedra y una clase de tu parte, sinceramente lo apreciamos y lo valoramos mucho. Y estoy seguro que estas nuevas generaciones, estos chicos y estas chicas que vean este programa en su momento, algo les has dejado así como nos lo has dejado a nosotros. Y te queremos dar las gracias por ello, querido Luis. Y pues a través de tu tocayo, Luis Bolaños, el puente y la comunicación para más adelante poder tener nuevamente una charla contigo, porque podríamos pasar sin duda horas y horas y horas en esta agradable tertulia y plática contigo. Eh, Sin conocerte en persona, pero teniendo esta familiaridad que a los años, a través de verte en la televisión y en tus crónicas, me siento muy contento de haberte conocido y te mando un fuerte abrazo a la distancia, con mucho afecto, con mucho respeto y con mucho cariño, Luis Villicaña. Gracias, Rodrigo, y lo mismo te puedo contestar yo en el mismo sentido, porque pues este bosquejo biográfico, lo que es una semblanza, me ha dejado muy satisfecho. Obviamente queda mucho por hablar, mucho por decir. Hemos llegado hasta los Juegos Olímpicos de hoy en la mañana, la Sí. actuación de Isaac del Toro en los Emiratos Árabes Unidos esta mañana. Eso no termina nunca, porque la pasión tampoco se va a terminar. Y si les puedo ser útil en otro sentido, con esto que acabas de decir, en los alumnos de iniciación, en las preparatorias, en las facultades, con de motivación o de ejemplos o demás, yo con mucho gusto estoy dispuesto, ¿eh? No hay ningún problema. Gracias. Apuntadísimo, maestro. Luis Bolaños, ¿con qué te despides? Pues feliz de la vida. Muchísimas gracias a todos. Saludos a todos los que llegaron al final. Alma y demás amigos. Muchísimas gracias. Pues no nos queda más que reiterar el agradecimiento, Luis Villicaña. ¿Algún último mensaje antes de despedirnos? No, ya más cansarlos y aburrirlos ya no. Les voy a cerrar con mi frase de siempre, que todo el que está en el deporte ve mis cláusulas, ve mis pláticas, me conoce por tantos años de estar en esto. Simplemente les recuerdo que el deporte es vida en movimiento. Soy Rodrigo de Buen, agradezco el favor de su atención, así como a mis compañeros de comunicación social en el set. Lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo de un tiempo para acá. ¿Y sabes desde cuándo lo estamos diciendo, Luis? Desde aquella entrevista con Alejandra Palacios de voleibol, que estaba haciendo su internado, no internado, ¿cómo se dice? Estaba en posgrado, ¿no? No, pero intercambio académico Sí. académico en Praga, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo por su atención. Gracias, buenas noches
y hasta la próxima.